La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán fue establecida por decreto del Ejecutivo Federal en marzo de 1987. Asimismo, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, junto con su director de área, el biólogo Fernando Ramón Gavito Pérez, son los encargados de supervisar esta, con el fin de proteger la diversidad biológica y promover el uso sustentable de los recursos naturales de esta zona montañosa, ubicada hacia el sur de Jalisco y al noreste de Colima. El 5 de marzo de 1987, por decreto del Presidente de la República, se crea la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, en terrenos de los municipios Autlán, Tolimán, Casimiro Castillo, Cautlán del estado de Jalisco, Comal y Minatitlán del estado de Colima. Su extensión territorial es de 1.396 kilómetros cuadrados. Es considerada una de las reservas naturales más importantes del occidente de México, por su riqueza natural, extensión territorial y servicios ambientales que brinda, así como por su biodiversidad y diversidad ecosistémica que protege, así como su aporte al agua, aportando a más de 430,000 habitantes en esta zona. Entre la vegetación de la Reserva de la Biosfera de Sierra de Manantlán se identificaron 13 tipos de cobertura de siembra. La vida silvestre es uno de los componentes importantes de la alta biodiversidad de las montañas de Manantlán. En lo que respecta a los mamíferos, se han reportado alrededor de 110 especies potenciales pertenecientes a las 21 familias y 8 órdenes. Esto representa el 64% de la especie de Jalisco y el 25% de la especie de mamíferos en México. La Sierra de Manantlán fue establecida por decreto del Ejecutivo Federal y entra en la categoría de manejo Reserva de Biosfera. La institución que administra esta es la CONAN y el director de área es Boy Fernando Ramón Gavito Pérez. En el ecosistema de la reserva se reconocen 13 tipos de cubierta vegetal: bosque mesófilo de montaña, bosque de pinos, bosque de galerías, matorral subtropical, entre otros. La fauna silvestre es uno de los componentes importantes de la Sierra de Manantlán. En el caso de los mamíferos, se tienen reportados alrededor de 110 especies. Se reporta la presencia posible de 354 especies de aves, algunas de ellas están amenazadas o en peligro de extinción, como la guacamaya verde y el perico guayabero. De esta misma manera, se tienen reportadas 80 especies de reptiles. De estos grupos, se saben que existen 3 especies endémicas para la región occidente y centro de México. Es considerada una de las reservas naturales más importantes del occidente de México, por su riqueza natural, extensión territorial y servicios ambientales que brinda, así como por su biodiversidad y diversidad ecosistémica que protege, así como su aporte al agua, aportando a más de 430,000 habitantes en esta zona. Entre la vegetación de la Reserva de la Biosfera de Sierra de Manantlán se identificaron 13 tipos de cobertura de siembra. La vida silvestre es uno de los componentes importantes de la alta biodiversidad de las montañas de Manantlán. En lo que respecta a los mamíferos, se han reportado alrededor de 110 especies potenciales pertenecientes a las 21 familias y 8 órdenes. Esto representa el 64% de la especie de Jalisco y el 25% de la especie de mamíferos en México. El nombre de esta región puede provenir del náhuatl Amanyi, que significa lugar de manantiales o donde se estanca el agua de lluvia. La Sierra del Manantlán forma parte de la región cultural conocida como Occidente de México, que se desarrolló paralelamente a las culturas de Mesoamérica. Se distingue por la calidad de la manufactura de sus figurillas, que presentan principalmente actividades cotidianas, como mujeres peinándose, madres con sus hijos, niños jugando con animales, cachorros, así como caciques, guerreros, chamanes y acróbatas. El occidente tuvo una cultura sin escritura y sin numeración y con una escasa producción monumental.
Muchos de los hallazgos de las partes altas representan campamentos de caza y o recolección de frutas. Algunos de estos incluyen plantas proyectiles rotas, lascas de piedra de varios tipos. Existen evidencias de domesticación de vegetales durante el periodo preclásico, tales como el chile, el aguacate, el nance y el pochote. En la región se ha registrado la presencia de asentamientos humanos desde el año 1500 a.C. Son características las tumbas en forma de tiro, que solo se habían registrado en Colombia. Durante la época colonial, la región mantuvo algunos centros de población. Evidencia de ello se encuentra en la hacienda de la iglesia de Huacapán. Se construyó en el siglo XVII y hoy en día constituye uno de los monumentos coloniales más importantes de la reserva. En Platanarillos, Colima, se tiene el registro de la existencia de uno de los más antiguos huertos coloniales que existieron en la zona. Hasta el principios del siglo XX, las actividades económicas de las haciendas giraron alrededor de la agricultura y la ganadería. En forma secundaria, la explotación forestal, la minería. A principios del siglo XX se inició la explotación comercial extranjera de la madera, dando la cercanía de la costa. Se ha calculado la existencia alrededor de 8.000 a 10.000 habitantes dentro de las 8 comunidades que quedan dentro de la reserva y aproximadamente 32.000 en las comunidades agrarias de la sierra. El primer ciclo biogeoquímico es el ciclo hidrológico o del agua. Este es cuando el agua cambia de estado según el proceso en el que se encuentre, de vapor a líquido y de líquido a sólido. Es uno de los pocos elementos que tiene esta capacidad y que es vital para que se desarrolle y mantenga la vida en el planeta. El segundo es el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es un proceso biológico y abiótico mediante el cual se puede suministrar este elemento químico a los seres vivos, ya que no se puede utilizar el nitrógeno en su estado puro, a fin que lo absorba el agua, el aire o la tierra. Es un ciclo que se realiza en corto tiempo y es gaseoso. El tercero es el ciclo del carbono. El carbono es un elemento que se encuentra presente en la atmósfera, los océanos y en la Tierra, y su ciclo es vital para que este elemento pueda circular a través de la Tierra, los océanos y la atmósfera a fin de ser aprovechado por los seres vivos. Este ciclo es uno de los más importantes para que se preserve el equilibrio de la biosfera, pues incluye procesos físicos, químicos y biológicos. Y también el ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno representa el proceso y las reacciones por las que pasa este elemento para poder circular en la atmósfera de la Tierra. Es un ciclo complejo porque es un elemento que es utilizado y liberado por los seres vivos a través de los diferentes procesos químicos. El oxígeno en estado gaseoso y como gas carbono es utilizado en la respiración de animales y plantas. Por su parte, los animales y seres humanos usamos y reciclamos continuamente el oxígeno para poder respirar y por tanto vivir. El ciclo del oxígeno representa el proceso y las reacciones por las que pasa este elemento para poder circular en la atmósfera de la Tierra. Es un ciclo complejo porque es un elemento que es utilizado y liberado por de actividades de ecoturismo. En este sitio podrán realizar campismo, rappel, escalada, caminata, senderismo, ciclismo de montaña, espeleísmo, observación de fósiles de flora y fauna, entre otras, aunque el principal atractivo es la vegetación y, por supuesto, las comunidades anfitrionas. La reserva está considerada como el área natural protegida más importante del occidente de México. La sierra presenta un mosaico de vegetación de gran riqueza florística. Se han reconocido más de 2.900 especies de plantas, de las cuales el 50% aproximadamente son endémicas, 2.070 especies de helechos y bosques de pino, mesófilos de montaña y tropical caducifolio, entre otros. En cuanto a la fauna, cuenta con 580 especies, entre las que se encuentran mamíferos, reptiles endémicos, así como 334 especies de aves, algunas en peligro de extinción.
Desgraciadamente, los pobladores de la reserva utilizan unas 15 especies como alimento, mascotas o para su comercialización, a pesar de que algunas de ellas están amenazadas o en peligro de extinción, como la guacamaya verde, ayudando a la pérdida de aves. Es por esto que fue protegida para conservar la presencia de sus especies endémicas, protegerla de la influencia del hombre, evitando desastres como incendios, ya que estos alteran los ciclos bioquímicos de la zona, como es el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, hasta inclusive el agua. En conclusión, yo creo que las áreas naturales protegidas son espacios de gran importancia para el medio ambiente, ya que en ellas se realizan actividades muy importantes y funcionales como el cuidado y la protección de la biodiversidad, y también pues ayudan a regular la actividad y el impacto del ser humano en los espacios naturales.